Pues aquí estamos otra vez. Yo estoy enfermo, un catarro, gracias a Dios, es solo eso. Hay que tener mucho cuidado en estos tiempos con el coronavirus. Eh, yo no he ido a la iglesia en más de un año. Yo escucho la misa por televisión, por la internet, especialmente de mis iglesias de Roma, de comunidades que quiero mucho, pero decidí ir a la misa fúnebre de un amigo de la niñez, aunque hacía muchos años que no lo veía. Yo hablé de él un poco en estos programas, padeció mucho con cáncer del esófago, etcétera. Y me pareció que eso era un gesto digno de hacer, de ir a mi pueblo no natal, porque yo nací en Cuba, pero donde crecí en Miami. Tengo muchos conocidos y entré a la iglesia y había un buen número de gente. Yo me senté cerca de algunas amistades con cierta distancia, ¿verdad? Todos con sus máscaras, claro. Y la gran mayoría probablemente vacunada, ¿no? Hasta cierto punto, yo tengo la primera, no tengo la segunda vacuna del COVID. Y la verdad que si hubiera sabido que había tanta gente en la iglesia, no creo no debería haber ido. Y se pusieron a hablar unas personas muy cerca de mí, paradas en el mismo banco que yo en la iglesia. Y traté de salir lo más pronto posible. La gente quería darme la mano y eso, es decir, tenían una actitud bastante descuidada. Todos eran latinos, claro. Una actitud bastante descuidada del contagio, ¿verdad? Yo me regresé a casa 100 kilómetros de distancia, ¿verdad? Y un par de días después con dolor de garganta, pero sin fiebre, la tos era con flema, etcétera. Y yo pensé, esto no me parece para nada ser COVID, es el catarro que siempre he tenido. Y da la casualidad que llamé a uno de los amigos, o me llamó uno de los amigos que estaba en la misa, y me dijo, agarré un catarro horroroso en esa iglesia. Él tiene las dos vacunas del COVID y también se hizo la prueba y salió negativo. Así que no tiene COVID. Así que no es COVID, gracias a Dios, pero es una manera de quizá de recordarnos que hay que tener un cuidado sumo, de cuidarse, porque somos seres muy frágiles y el escarmiento del coronavirus que sirva para algo. Parece que yo ayer, medio desorientado, pensé que era martes, porque el calendario de este sitio, Ciudad Redonda, comienza con lunes y a veces me confundo, pero yo quería seguir hablando un poquito del tema de la lectura de Hechos de los Apóstoles, que viene siendo la lectura de hoy martes, ¿no? 13 de abril, que la comunidad tenía una sola alma y un solo corazón y compartía todo, etcétera. Hace falta llevarnos bien, hace falta seguir la enseñanza de Cristo en todos los aspectos, ¿no? No es nada más algo individual, yo y mi Dios, sino la sociedad misma tiene que cambiar. Yo vivo en un país, en Estados Unidos, muy violento, muy violento. La gente desesperada, arrabiada, como dicen los italianos, enojada, vacía, desorientada. Ya el profeta Malaquías habla de
esta desorientación que después el sociólogo judío francés Émile Durkheim inventó el nombre de anomía, la falta de ley, vamos a decir, pero eso viene de la Biblia, eso viene del Evangelio de Mateo, habla de anomía. Creo que es la segunda de los Tesalonicenses, habla del hombre de la anomía, es el anticristo. Nomos en griego quiere decir ley, es la traducción que dieron a la Torá, a los primeros 5 libros de la Biblia, y anomía es la negación de esta Torá, esta ley de Dios, y Mateo la usa cuando dice que no todo el que toque en la puerta, dice Cristo, no todo el que toque en la puerta, no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre celestial. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí, agentes de iniquidad. Dice la traducción, pero la palabra en griego es anomía. Y después yo creo que en Mateo también habla de que se enfría el amor. Fíjense qué interesante, el pasaje compañero de este pasaje de Mateo 7, 21, no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino. En Mateo 24 dice que serán odiados de todas las naciones por causa de mi nombre. Muchos se escandalizarán entonces y se traicionarán y odiarán mutuamente. Surgirán muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Y al crecer cada día más la iniquidad, anomía, la caridad de la mayoría se enfriará, pero el que persevere hasta el fin, ese se salvará. Y finalmente, otro pasaje, eso es en Mateo 24, otro pasaje que mencioné es en la segunda a los Tesalonicenses. A la gente le interesa mucho esto del anticristo, ¿verdad? La segunda a los Tesalonicenses en el capítulo 2, en el verso 3, dice que no se alarmen por algunas palabras o por alguna carta presentada como nuestra, escribe Pablo, que os haga suponer que está inminente, que está muy cerca el día del Señor, que nadie les engañe de ninguna manera. Primero tiene que venir la apostasía, dejar la fe, vamos a decir, y manifestarse el hombre impío, pero literalmente es el hombre de anomía, el hijo de perdición, el adversario que se eleva sobre todo lo que lleva el nombre de Dios o es objeto de culto, hasta el extremo de sentarse él mismo en el santuario de Dios y proclamar que él mismo es Dios. Entonces ahí tenemos pues esta palabra anomía que el sociólogo Durkheim inventó o usó para describir la desorientación de la gente que no tiene rumbo, no sabe por dónde ir. Y anoche estaba pensando yo un poco incluso en los programas estos y había terminado de ver la película de César Chávez, que yo lo saludé, lo conocí en persona. César Chávez organizó a los recogedores de uvas en California, que los explotaban horrorosamente.
La idea de que el empresario maximiza, aumenta sus ganancias lo más posible pagando a los obreros lo menos posible, es totalmente contrario al mensaje cristiano. Y las excusas de que después la economía, esto y lo otro, la verdad es que todo ser humano, y la iglesia lo ha enseñado ya desde hace más de 100 años, con las encíclicas papales, cada ser humano tiene que trabajar, debería tener trabajo, un trabajo que le pague lo suficiente. Aquí hay un debate acerca de si pagar o no $15 la hora. Que en Estados Unidos $15 la hora son $600 a la semana, 2,000 y pico al mes. Es lo mínimo necesario para vivir. Y también hay que tener tiempo libre, permitir que el trabajador se eduque, goce de la música, de museos, de cursos, de todas las cosas que el ser humano hace. Eso no debería ser nada más algo para las élites, para los más ricos, para una pequeña minoría, con todo el resto sufriendo. Entonces, este pasaje de Hechos de los Apóstoles, que no había necesitado entre ellos, porque los que habían sido bendecidos con abundancia la compartían. Entonces, esta película de César Chávez, ¿cuánta lucha tuvo que sufrir él? Los grandes agricultores del vino y de las uvas, pues pagaban miseria, un sueldo miserable. Y él los organizó con muchos, muchos reveses. Después se aparece Robert Kennedy, que era candidato para presidente, el hermano del presidente asesinado, de una familia riquísima, que incluso hicieron el dinero, el papá hizo el dinero quizá vendiendo licores ilegalmente, se hizo dinero con las riquezas injustas, dice Jesús en la Biblia, pues se ganó amigos, ¿no? Y entonces los hijos de él se dedicaron al servicio público y asesinaron. El primero murió en la guerra, sirviendo al país, José Kennedy. El segundo, Juan, lo asesinaron. Y viene a apoyar a César Chávez, Robert Kennedy, y lo asesinan también a él. Así que los buenos suelen ser asesinados, ¿verdad? Jesús. Y esa es la cruz que se carga, ¿no? Pero al final triunfó César Chávez, al final era muy católico, al final pues su causa se reconoció.